Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente aquí a través de estas cámaras de la comunidad de Piensa Sano. Y el día de hoy es muy especial y especial en dos rubros. Primero, iniciar dándole la bienvenida al doctor Fernando León Nava. Y digo muy importante, especial, porque él fue quien tuvo la iniciativa de esta comunidad de Piensa Sano a lo largo ya de estos meses, de estos años, llegando inclusive a latitudes de Sudamérica, de Centroamérica, con temas diversos de lo que ustedes ya conocen, que la comunidad va exponiendo, va explicando. Recordemos que este programa se hace con base al derecho a la información que todos ustedes podemos transmitirle y lo podemos vincular a través de varias redes sociales. Pues, doctor Fernando León, qué gusto saludarle, recibirle nuevamente aquí en las cámaras a través de la comunidad Piensa Sano. Gracias, buenas tardes a todos por acompañarnos. Como ya comentó el doctor Juan Bernardo, pues esta iniciativa ahora ya en alianza Hospital Central con la comunidad Piensa Sano sigue cumpliendo un objetivo muy importante de difusión de temas médicos, pero siempre tratando de puntualizar un lenguaje sencillo, de tal forma que al final ustedes obtengan información de valor, información que les sea útil tanto como cultura general como para aquellos que están interesados en algún problema en específico según los temas que se van tocando a lo largo de las pláticas que se han venido dando. Así que el día de hoy, bueno, pues gracias, con mucho gusto. Ya ahora vengo yo no en mi calidad de coordinador, de moderador, sino pues para transmitirles información sobre parte de mi trabajo profesional. Perfecto, doctor, pues gracias, bienvenido. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, de mucho interés para toda la gente que nos sigue, a razón de muchas enfermedades, de muchos diagnósticos que se pueden llevar a cabo. Y decíamos al inicio dos circunstancias el día de hoy especiales, además de contar con el día de hoy la presencia del doctor Fernando León, pues mandar un fuerte abrazo hoy en la conmemoración y una admiración muy grande al rol que tiene la mujer en este día 8 de marzo, que es una conmemoración por una fecha de hace años, en búsqueda de la igualdad, de la equidad en circunstancias sociales, laborales, económicas, y estoy seguro que la mujer es ya punta de lanza, que es un eslabón muy importante del desarrollo de todas las sociedades. Por eso, mandar un afectuoso saludo, abrazo, en el buen sentido, con la admiración de todas las mujeres que nos rodean, ya sea en el rol familiar, en el rol laboral. Gracias y que pues sea lo mejor siempre en el crecimiento de ellas. Pues doctor, vamos iniciando en la materia. Y sí, pues muy importante, mucha gente lo conoce con la iniciativa de Piensa Sano, pero ¿quién es Fernando León? ¿De dónde es originario? ¿Cómo nació? ¿Cómo incursionó en este gusto por la medicina como tal y en estricto en la especialidad que usted tiene? Sí, cómo no. Bueno, pues yo soy originario precisamente de aquí, de Pisac, Tlaxcala. Mi padre fue médico y seguramente influyó, al igual que algunas otras personas. Me acuerdo que tuve un maestro en la preparatoria, el profesor Carrillo, el hermano Carrillo, que nos daba unas clases magistrales de anatomía. Entonces, digo, se van juntando muchos factores para que uno tome su decisión vocacional y bueno, pues estoy contento con mi profesión, no me equivoqué. Ya ven que hay veces en que uno camina y al final dices, híjole, no, yo de manera muy determinante concluí y hice mi especialidad de cirugía general, que yo la hice en Puebla, en el Seguro Social, donde teníamos una gran ventaja porque no había residentes de subespecialidad. Entonces, el residente de cirugía entraba a todo. Entraba como primer ayudante a cirugía de cuello, a cirugía de mama, a cirugía de tórax, a neurocirugía, a cirugía de abdomen, a cirugía de próstata. Entonces, obviamente fue un entrenamiento muy importante, ¿no? Pero para, digamos, irnos enfocando en el tema, decirles que en aquel entonces, todavía en el hospital de San José, ahora Centro Médico Manuel Ávila Camacho en Puebla. Okay. Sí, yo cuando estaba de residente, me tocó todavía colaborar, hacer o participar en cirugías, ¿qué les puedo decir para irme al tema? Por supuesto, todas las vesículas las operábamos pues abiertas, ¿no? Hacíamos, como la gente dice, pues, hacían una heridota grandota. Así es lo abierto, como habitualmente la gente lo ubica. Y bueno, y hacíamos, por ejemplo, la cirugía de esófago. Imagínense, si una persona tenía un sangrado por varices, ¿sí? A veces se llegó a hacer cirugía, teníamos que abrir el esternón para separar el mediastino
y suturar el esófago. Toda la parte aquí del tórax. Sí. Era una cirugía muy traumática, o como en el caso de las personas que tienen este problema de las varices esofágicas por cirrosis, se hacían anastomosis, se unía una vena con otra vena para que la sangre se fuera por otro lugar. Okay. O por ejemplo, un paciente que tenía una úlcera, ¿sí? Se le quitaba la mitad del estómago. Pacientes que tenían mucho reflujo, obviamente hacíamos la cirugía antirreflujo de manera abierta, ¿sí? Entonces, bueno, fue un entrenamiento muy diferente al que ahora en esta época tenemos. Es decir, en dos enfoques, en dos líneas de trabajo. Una, la cirugía laparoscópica que ejercemos acá en el estado como pioneros desde hace muchos años, en donde, bueno, pues ya se resuelven muchos problemas, caso específico, la vesícula biliar o la hernia hiatal o la esofagitis, de lo cual hablaremos en algún Facebook que me inviten con mucho gusto. Y la otra, las enfermedades del tubo digestivo superior y del colon, es decir, básicamente porque vamos a hablar hoy de la endoscopía superior, pero es exactamente lo mismo si lo replicamos a introducir el tubo no por la boca sino por el recto y revisar el colon, tanto para fines de diagnóstico, para fines de ver o para fines también de curar, de extirpar, de quitar, de cauterizar, de ligar una vena, de hacer algo, ¿no? Entonces, ahora pues prácticamente todo esto que es la mínima invasión, hablando de cirugía, y en el caso de la endoscopía, que nos permite hacer diagnósticos muy finos, porque los lentes tienen una gran definición, las cámaras y equipos son de alta definición, y nos permite ver detalle fino, nos permite tomar biopsias en los lugares correctos, oportunamente. Entonces, por supuesto que es un gran salto. Así que, habiéndome formado como cirujano general, básicamente cirujano de abdomen, cirujano gastro, después incursionando en la cirugía laparoscópica, y como siempre he dicho, nunca me dejo de maravillar de la imagen y la resolución que tenemos en una cirugía laparoscópica, lo que ahora podemos hacer fuera del paciente viendo un monitor de televisión. Después me fui a capacitar en La Habana, en el Instituto Nacional de Gastroenterología de La Habana, sobre endoscopía, que es lo que también ahora hacemos cotidianamente, y que pues, nos abre un mundo de oportunidades para poder ayudarles a ustedes. Perfecto, doctor. Entonces, entiendo que a usted le tocó, sí, esta evolución, me queda claro, la práctica médica va cambiando, va mejorando, la parte de los equipos, la tecnología cada vez más se introduce en el día a día de los médicos. Y usted, de la formación inicial que tuvo en la cirugía, entiendo las enfermedades eran las mismas que hoy observamos, pero el abordaje, la manera de diagnosticarlas, de poder determinar que se trataba de esta enfermedad y lógicamente el tratamiento, eran tratamientos más grandes, eran tratamientos más traumáticos, con heridas muy grandes para poder resolver esta circunstancia que en algún momento podía poner inclusive en riesgo la vida de los pacientes. Y ahorita esta evolución, la aparición de la mínima invasión, estas fibras ópticas que tienen la capacidad igual ahí de la luz, entiendo que ya ha favorecido mucho en este contexto de poder diagnosticar, más fácil en el entendido del uso del equipo, pero lógicamente que tienen que ser personas capacitadas, tienen que ser personas entrenadas porque son equipos específicos para poder identificar este tipo de enfermedades. Y esto ya ha ido incursionando, porque como usted dice, antes no había subespecialidades médicas, ¿no? Antes partíamos de un médico general, después aparecieron las especialidades, ahora las subespecialidades, y esto va aumentando el entrenamiento que se tiene. ¿Cómo fue la parte en donde usted empieza, pues sí es como tal pionero de la endoscopía, la laparoscopía Tlaxcala en la región? ¿Cómo empieza a habituarse ya con la utilización de esta tecnología? Ya nos comentó del entrenamiento que tuvo en Cuba. ¿Cómo es que lo empieza a adaptar, que empieza a introducir y sobre todo el beneficio para los pacientes, ya aquí hablando estrictamente de la región de Tlaxcala, de Puebla? Claro. Como yo les decía, vamos a tener una plática seguramente amplia, porque el tema de la cirugía laparoscópica es muy grande, ¿no? Nos da para mucho, y tendría yo que evocar a un amigo querido, al doctor Luis Sánchez Brito, pionero de la cirugía laparoscópica en el país, que cuando llegó él precisamente de conocer el método, que empezó en Francia por ahí de los 80s, me dijo, oye, ¿sabes qué? Fui a un curso y ya aprendí esto y empezamos a hacer la cirugía laparoscópica en los cochinitos, a practicar ahí, a quitar la vesícula, y fuimos los pioneros pues prácticamente en la zona Puebla-Tlaxcala, ¿sí? De este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces,
esto ha ido de una manera vertiginosa, pero obviamente ya traducido a la endoscopía lo mismo. O sea, esto que comenta el doctor, la definición de las imágenes es verdaderamente espectacular, ¿no? O sea, puede uno llegar a un detalle fino, y entonces si lo correlacionamos con el interés de ustedes, es decir, ¿qué queremos el médico? Hacer diagnósticos oportunos. ¿Qué queremos del paciente? Que tenga más información valiosa para decir, no, ¿sabes qué? Que me hagan una endoscopía, ¿sabes qué? Que me hagan una colonoscopía. Y antes, bueno, pues yo todavía tengo pacientes que les digo, a ver, miren, hay que hacerle una endoscopía o una colonoscopía, pero no piensen que es un estudio sofisticado, complicado, peligroso, ¿no? Por el contrario, es una sencillez. Así, sobre todo hablando de la endoscopía superior, decimos, es un procedimiento sencillísimo, de 4 o 5 minutos, que ahorita vamos nosotros a hablar un poco más en detalle, ¿sí? La colonoscopía puede implicar un poco más de tiempo porque el colon, ¿sí? Es un tubo, ¿sí? Con más tortuosidades, implica pues un poquito más de recorrido en longitud, ¿sí? Pero de alguna forma también nos da la misma resolución. Entonces, pues todo ha sido obviamente vertiginoso, a través de las academias, de los colegios médicos, de las asociaciones, que pues uno tiene que seguir en la capacitación permanente y decir, bueno, pues ahora resulta que, por decirles algo así rapidísimo, llegaban a operarse pacientes de una úlcera sangrante, y ahora pues, con el endoscopio entras, metes una aguja e inyectas una sustancia para esclerosar o para parar el sangrado. Y antes era quitar la mitad del estómago, ¿no? Lo que les decía yo de las varices esofágicas, pues lo mismo, ¿no? O un paciente que tenía a lo mejor un cáncer digestivo, por desgracia muchas veces avanzado, ¿no? Entonces, bueno, a veces tomabas biopsias no de los lugares más correctos porque eran, al principio, ahorita vamos a ver un endoscopio flexible, que es lo que hay en la actualidad, y cada vez se han hecho más delgaditos, más finitos, ¿sí? Con más definición. Donde puede uno casi precisar, aquí se ven células anormales, tejido anormal, y antes pues no tenías esa definición, los primeros endoscopios fueron endoscopios rígidos, o sea, se tenía que dormir al paciente y estaba por un lado el anestesiólogo y por otro lado el endoscopista, casi son imágenes históricas, ¿no? Pero a mí me tocó en Puebla, en San José, ¿sí? Todavía con un endoscopista con un endoscopio rígido, entonces obviamente, y no había este equipo como lo vamos a ver ahora. Prácticamente el doctor estaba viendo ahí, directamente ahí, y decía, pues aquí veo esto, y aspírale, y esto. Prácticamente el ojo te daba la definición, no ahora la magnificación que tenemos con estos equipos. Claro, doctor. Pues mire, vamos a aprovechar para ir saludando a las personas que se van conectando y que ya nos siguen. Lore Cervantes, muy puntual, gracias, cada semana. Ahorita tuvimos un par de semanas ahí de no poder conectarnos, pero un gusto volver a saludarte. Carmen Contreras, igualmente, saludos cordiales, qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Eli Álvarez, buenas tardes, qué gusto saludarte. Y aquí hay una pregunta y a lo mejor empezar en ese enfoque para ya llegar a la parte de endoscopía, doctor. Nos dice Lore Cervantes, endoscopía, laparoscopía, ¿qué son cada una? ¿No? Hay cierta similitud, pero ya hay una circunstancia. ¿Qué es la endoscopía? ¿Qué es la laparoscopía? Y de ahí ya nos abocamos directamente a la endoscopía. Sí, cómo no. Gracias, Lore, por acompañarnos. Miren, la laparoscopía nos habla del abdomen, ¿sí? Es decir, la cirugía laparoscópica es la cirugía que se hace en el abdomen mediante unas pequeñas incisiones donde metemos primero aire, tenemos que insuflar el abdomen para poder tener una separación entre la pared abdominal y las vísceras, meter una cámara, ¿sí? Entonces ya podemos estar visualizando todo el abdomen a través de la cámara en un monitor de televisión, y podemos meter pinzas, tijeras, grapas, etcétera, etcétera en el abdomen a través de la laparoscopía, que es, digamos, la parte de una cirugía abdominal o de un procedimiento abdominal, porque puede haber laparoscopía diagnóstica. Por ejemplo, una persona puede tener una sospecha de una apendicitis, pero el cuadro no está muy claro, o una mujer puede tener a lo mejor la sospecha de un probable embarazo ectópico, un quiste de ovario, alguna cosa así. En un servicio de urgencias que no hay ultrasonido, metemos el laparoscopio
y ahí vemos el apéndice, vemos el útero, vemos esto, etcétera. O sea, ese es, digamos, también de tipo diagnóstico o terapéutico. Entonces es el abordaje a nivel abdominal a través de una cámara, y ya puede ser para diagnosticar o también habitualmente tratar alguna enfermedad o alguna lesión, apéndice, de vesícula, algún tema. Esa es la laparoscopía. Exactamente. Y la endoscopía, bueno, es la introducción de un equipo de fibra óptica, ¿sí? Ya sea por la boca o sea por el recto. Se puede generalizar como un procedimiento endoscópico y lo dividimos en endoscopía superior, ¿sí? O una esófago gastroduodenoscopía, porque son los órganos que vemos, esófago, estómago y duodeno, o una colonoscopía, que es el mismo equipo, bueno, un equipo más largo, ¿sí? Por el recto, que recorre todo el colon, ¿no? Okay. Entonces, ya para hablar un poco del tema de la endoscopía, porque yo sé que el tiempo de ustedes es muy valioso, es primero quitarles el miedo al procedimiento. Claro, y de ahí el título inclusive, ¿no? Porque... Y de hecho, quiero invitarlos a los videos que tenemos de la comunidad Piensa Sano en el canal de YouTube, porque hay algunos videos que ilustran precisamente ya el procedimiento endoscópico. Yo les digo al paciente de la consulta cotidiana, sí, que viene, le explico el procedimiento. Sí, hay un video por ahí en ese sentido, en vivo, con un par de pacientes. Dije, mire, tiene que venir en ayuno, básicamente, ¿sí? Segundo, que no tenga ninguna prótesis, si es que es movible, la retiramos, mi asistente se la retira, ¿sí? Le ponemos en la boca una sustancia que le adormece la boca, que es un poco de gilocaína en spray, es un poquito amarga, pero prácticamente es casi lo más molesto del estudio. Y después de ello puede variar, ¿sí? Dependiendo del paciente, si es un escolar, un adolescente, una persona mayor. ¿Por qué puede variar? Puede variar un poco en el sentido de decir, con anestesiólogo o sin anestesiólogo. Okay. Yo diría que en el 90% de los casos es conveniente con anestesiólogo. Okay. ¿Por qué? Porque entonces después de la atomización que hacemos con un spray de la garganta, ¿sí? Se le pone un suero al paciente y el anestesiólogo le da una sedación, diríamos, intermedia. Yo le explico al paciente, no es una anestesia profunda. Sí, como habitualmente se hace en otros procedimientos, en una cirugía un poquito más larga. Bueno. Sí, es una sedación, les digo, es una emborrachadita de unos 5 o 10 minutos nomás. Porque el procedimiento, digamos, en promedio puede andar en el orden de los 4 minutos. O sea, es un procedimiento rápido, ¿sí? Es un procedimiento no doloroso, no agresivo, no peligroso. Digo, obviamente hay que hacerlo capacitado, tanto el anestesiólogo como el personal que estamos haciendo el procedimiento mismo. Sí, tener el equipo adecuado, tener los accesorios adecuados para poder hacer lo que se tenga que hacer. Que es ahí, haciendo paréntesis, doctor, con la pregunta es, se introduce una cámara. Así es. A través, y estamos hablando de la endoscopía digestiva, que usted nos puntualiza, ahorita vamos a abordar el tema de la endoscopía alta, el tubo digestivo alto. También lo podemos hacer en el tubo digestivo bajo, a través del recto, se va a ver el intestino grueso de forma general, pero se va a introducir una cámara, que ahí a lo mejor es el contexto, ¿no? Es decir, cómo te van a introducir una cámara a través del tubo digestivo, el esófago, el estómago, y qué es lo agresivo que pudiera contemplar la gente. Pero ya como usted nos explica, de entrada va a existir una sedación. O sea, el paciente va a hacer una sedación en spray local o habitualmente general con el anestesiólogo, que no es como normalmente los procedimientos de cirugía, ¿no? A donde la gente de pronto le puede tener un poquito más de miedo y hay que hacer un protocolo, inclusive previo para el paciente. Aquí, lógicamente, se van a investigar algunas enfermedades previas o algo, pero es un anestésico superficial, ¿no? Que va a ayudar a estos 5 o 7 minutos, que es el tiempo en que se empieza a preparar el paciente, se introduce el equipo, que ahorita ustedes van a entender la camarita, por qué tiene esa capacidad, esa flexibilidad, y es el tiempo que tarda. Exactamente. Hay diferentes pacientes, me refiero, como usted dice, los niños, los jóvenes, los adultos, y para cada uno hay condiciones de tratamientos o diagnósticos. Ahí, digamos, puede cambiar el equipo en el grosor. Por ejemplo, un endoscopio pediátrico, pues hay unos de 3, 4 milímetros, son verdaderamente delgaditos. Sí, es una maravilla, ¿no?
muchas veces en los niños, por desgracia, vemos casos de cuerpos extraños, ¿no? Okay. Que se tomó la moneda, el llaverito, el cuerpo extraño, el plástico. Una vez me tocó con usted una basurita de pistache, sí, que se le quedó ahí también en el esófago al pequeño. Exacto, ¿no? Entonces digo, por supuesto ahí se requiere de un equipo más fino, ¿sí? O personas ya escolares en adelante, el endoscopio normal, pero hablábamos un poco de la variante de decir anestesiólogo no, porque por ejemplo, hay una persona de 70 años en adelante, no sé, por poner una edad, ¿no? Que tiene un padecimiento benigno, que está en buen estado general, se ve muy tranquilo, muy apacible, que en un momento le decimos, ¿va a cooperar usted? Sí. El estudio consiste, como yo les digo, en pasarse, como si se pasaran un bocado de alimento, un traguito de agua, ¿sí? O un dulce. En eso consiste el estudio, o sea, es la molestia, deglutirse o tragar el equipo. O sea, el inicio del esófago, ¿sí? Es un movimiento prácticamente involuntario, donde nosotros metemos la camarita, el equipo, ¿sí? Y cuando ya estamos ahí, que no hemos tocado absolutamente nada, no le ha lastimado al paciente nada, está con el anestésico local en la garganta, pero prácticamente entramos sin tocar nada, ¿sí? Yo le digo al paciente, usted no respire por su nariz, nunca va a sentir que se asfixia, que se ahoga, porque no vamos a tocar las vías respiratorias, nos vamos a ir al tubo digestivo. ¿Sí? Entonces llegamos al tubo digestivo, estamos viendo directamente, ya cuando estamos en el esófago, si el paciente está un poco despierto, que hacía yo alusión al paciente que puede cooperar, decimos, pase saliva. Al momento en que voluntariamente el paciente hace así, abre el esófago para que entre la saliva, y entonces va a pasar el equipo. Digo, eso fue todo, respire tranquilito, tan. Ahora, hay personas que esa sensación les genera mayor molestia y es cuando se recomienda el que el anestesiólogo pueda aplicar apoyar. Sí, o básicamente imagínense, por ejemplo, pues por más que les expliquemos que venga un adolescente o una persona joven, un adulto joven, ¿sí? Que le diga, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un procedimiento y está con los nervios de punta, pues es difícil porque lo podemos lastimar o etcétera, claro. Entonces se puede mover y no en esa maniobra de pasar el equipo puede existir pues por sí, ese nervio, por esa... está consciente del entorno y está sintiendo un equipo raro en la garganta, aunque no le duela, pero pues le puede ganar un poco la ansiedad, la angustia, claro. Y luego están volteando a ver la cámara, y entonces pues mejor así tranquilitos con una sedación de un anestesiólogo, o a veces, si el caso lo permite, ¿sí? Sin anestesiólogo le ponemos pues lo que está permitido por normativa, claro. ¿Sí? Un sedante muy suavecito, nada más 1 centímetro de midazolam o dormicum por parte de nosotros mismos. El paciente es un ansiolítico, la ansiedad la corta, okay. Nada más simplemente ya te lo va a tranquilizar, lo va a relajar. Entonces estás tranquilo, sí, a ver, respira por la nariz, a ver, pasa saliva y ya el paciente está tranquilo. Pero bueno, les decía, en el 90% de los casos lo hacemos con el anestesiólogo, el paciente es ambulatorio, o sea, viene en ayuno, se le hace el estudio, capturamos imágenes. ¿Qué tiempo imágenes. de ayuno habitualmente, doctor? Pues normalmente les decimos 8 horas de ayuno. Entonces, si cenó la noche anterior, viene aquí a las 9 de la mañana, sin problema. Si es por la tarde, el paciente puede tomar líquidos claros a las 8 o 9 de la mañana, y a las 5 o 6 de la tarde se puede hacer un estudio sin problema. Viene la sedación, lo que terminamos, yo hago la impresión de unas fotografías en color, en un papel fotográfico con la redacción de lo que se le encontró. Si hay muestras también los recolectamos en un frasco con formol para que se pueda conservar y la lleven a patología. Y en lo que hago yo mi informe en 5 minutos, paso a su familiar que lo acompañe. Al familiar le explicamos, mire, va a estar un poquito mareadito, ¿sí? Le dimos una emborrachadita, lléveselo a su casa, que se despeje allá, que se recueste. En 1 hora y media empiece a dar un poco de té, de algo líquido, y en 3 horas ya puede comer absolutamente de todo. No tiene ninguna restricción, por supuesto no puede manejar, sus reflejos están disminuidos, entonces básicamente que lo que venga un adulto para asistirlo en la salida del consultorio, del área de endoscopía, para que pueda ir a su domicilio. Básicamente es un procedimiento ambulatorio. Hablamos que el paciente va a llegar con esta preparación, en promedio estará aquí 20 minutos en lo que se le explica, en lo que se realiza el estudio, se entrega el reporte, y la persona tendrá que venir con un acompañante nada más por este tema, ¿no? De que sí es muy probable que se va a administrar un medicamento
un anestésico superficial, nada más para que la ansiedad la disminuya, Exacto. le tolere, que no tenga esa, pues, esa molestia, ¿no? Como tal al momento de la preparación, pero como tal el estudio no es doloroso, no genera alguna lesión de mayor importancia, es creo que más el temor y a veces el comentario, pero consideramos que es un estudio que lejos de esa situación, las ventajas son, Claro. son muchas, ¿no? Por En supuesto. ese sentido. Y hablando en esa parte, doctor, ahorita lo que nos decía, ¿no? De los tratamientos, todo. Habitualmente, ¿cuáles son las enfermedades o cuál es el punto exacto en el que debe de llegar un paciente a un gabinete de endoscopía? ¿Quién lo debe de valorar? ¿Cómo se debe de referir? ¿Habitualmente en qué enfermedades? Porque pues igual es un estudio muy específico para ciertas enfermedades o ciertos tratamientos inclusive. Sí. Es una pregunta muy importante por lo siguiente, miren, muchas veces nos derivan otros médicos al paciente, o a veces el paciente viene, dice, vengo que me saca cita para una endoscopía, se agenda, y ya que estamos platicando con él, no, pues es que me dijeron, no, si no trae la valoración de un médico, no. E inclusive también a veces les diría yo, tampoco hay que abusar de los estudios. O sea, si un paciente tiene clínicamente, yo les digo, no tiene datos de alarma, tiene un poquito de ardor en la boca del estómago, tiene 30 años, un poquito de agruras, etcétera, pues no le vamos a hacer una endoscopía. Claro. O sea, son cientos y miles de pacientes en el mundo que tenemos de repente un poco de gastritis, un poquito de reflujo, entonces, bueno, no es conveniente. Pero, por ejemplo, si es resistente al tratamiento médico, ¿sí?, que le damos lo habitual para el reflujo, para una gastritis, y vemos que pues, 2 o 3 semanas el paciente sigue igual, bueno, ¿sabes qué? Ahora necesitamos un diagnóstico fino. Okay. O sea, las enfermedades con que mayor frecuencia hacemos el estudio es, uno, la enfermedad por reflujo. ¿Sí? El paciente que tiene lo que llamamos la pirosis, las agruras, el reflujo. Que tiene ardor en la noche, sí, al dormir. que siente que se le sube el alimento, el ácido, etcétera. Ese problema del reflujo se requiere un diagnóstico fino. ¿Tendrá o no una hernia hiatal? Hay muchas dudas sobre la hernia hiatal. Yo les digo, la hernia realmente no es problema. Hay pacientes que tienen hernia y nunca saben, porque la hernia no da molestias. Lo que da molestias es que exista lo que se llama enfermedad por reflujo, que es precisamente que el esfínter, la valvulita del esófago al final, en la parte inferior, no cierra bien, se queda abierta y el ácido sube. Entonces es el reflujo, pero no sabemos si el esófago está irritado o no, si está ulcerado, qué grado de esofagitis tiene, si tiene una hernia pequeña o grande, si está acompañado de una gastritis, qué tipo de gastritis. Hay pacientes que tienen una gastritis en cierta parte del estómago, en el fondo, en el cuerpo, en el antro, si tienen ulceraciones o superficiales o profundas, o también nos sirve para tomar muestras, que es lo que vamos a ver ahorita. Tomamos una pequeña biopsia de rutina de varios lugares del estómago y analizamos, o sea, hay la bacteria famosa del Helicobacter, sí o no. Claro, si sospechamos Helicobacter en una persona, no requiere forzosamente la endoscopía. Ahí, ya sea en la sangre o en excremento, se puede hacer un estudio para Helicobacter. Pero digo, de rutina siempre tomamos biopsias para Helicobacter, ¿no? Entonces, enfermedad por reflujo, gastritis y úlceras, es un capítulo importante. ¿Sí? Pacientes con sospechas de cáncer gástrico, por supuesto. Sangrados digestivos altos, ¿sí? Es el paciente que puede vomitar sangre, o el paciente que puede evacuar oscuro negruzco, es decir, viene un sangrado digestivo de esófago, estómago, ¿sí? Pero obviamente no lo vomita, la sangre transcurre varios metros. ¿Se va a digerir como tal? Exactamente, se va a digerir y ya sale la sangre oscura, oxidada, vamos a decir, les decimos como moronga, como zapote prieto, como asientos de café. Entonces eso que se llama, en medicina se llama melena. Si un paciente tiene melena, está perdiendo sangre, ¿sí? Y la causa puede ser un sangrado del tubo digestivo superior. Puede ser que tenga varices esofágicas, puede que tenga una úlcera, tenga una gastritis, tenga una úlcera gástrica o duodenal, o sea, hay varias causas, ¿no? También, por ejemplo, pacientes que sienten que se les atora el alimento en el esófago, puede haber o un espasmo del esófago. O sea, se reduce la luz del calibre del tubo. Una estenosis, se hace más angosto, puede ser por reflujo mismo, ¿sí? Sí. Entonces, en un momento dado, pues hay que entrar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, problemas de deglución, problemas de reflujo, problemas de gastritis, problemas ulcerosos, problemas de sangrados digestivos, pero sí, siempre
que exista la indicación. O sea, yo el consejo que daría en general es tampoco abusar de los estudios. Hay pacientes que vienen y me dicen, oiga, una pregunta, sí. Fíjese que, a ver, platíqueme usted brevemente. No, mire, desde mi punto de vista no me parece prudente el estudio. O sea, también tiene que haber mucha ética y profesionalismo en ese sentido, como para no abusar de los estudios, ¿no? Porque, bueno, son sencillos y todo, pero no por eso vamos a hacer estudios de más. Claro, entonces, y aquí nos remarcaban esa parte, ¿no? De si el estudio era por una sugerencia o como el cateterismo de rutina del presidente, ¿no? Bueno, así está como tal el comentario. No, habitualmente, como el doctor ya nos lo está explicando y qué bueno que puntualiza, ¿no? Tiene que haber antecedente de una valoración. Digo, pueden llegar directamente con el doctor, pero habitualmente el médico de cabecera, el médico familiar, el médico general, pues ya hizo algún tratamiento inclusive, ¿no? Por esos síntomas que tenga el paciente, ya sea de gastritis, de enfermedad de reflujo, pacientes que tengan alguna enfermedad en el hígado pueden dar o conllevar una lesión que, como el doctor lo platicaba, estas varices esofágicas, es una lesión que va a sangrar a nivel del esófago y cualquier lesión, considero que sangre en el tubo digestivo, creo que compromete la estabilidad, la salud como tal del paciente. Entonces, este contexto y a este comentario, muy importante que sepamos que ya existió una valoración previa y si ya se dio un tratamiento, si ya se sospecha de algo que el paciente pronto dejó de comer, que no trago como habitualmente tragaba y siento que se me atora, es el momento exacto en el que debemos de acudir para valorar que muy probable se tenga que realizar una endoscopía digestiva. Nos dice aquí Linda Chío, nos manda igual ahí a saludar, buenas tardes, ¿dónde puedo hacer una cita? Bueno, Linda, vamos a dejar ahí en los comentarios el vínculo a donde pueden ustedes acercarse al gabinete del doctor Fernando León para cualquier duda que tengan sobre esta emisión o en el contexto de su salud. Con toda confianza, a través de este vínculo, ustedes podrán resolver sus dudas, ¿no? Entonces, esa es la parte de la indicación. Habitualmente, ¿qué enfermedades son las que se diagnostican y también se pueden tratar? Porque entiendo que son esas dos vertientes. Una es poder determinar qué enfermedad y qué tan avanzada está, y la otra inclusive para poder dar un tratamiento a alguna lesión que exista. Sí, estamos hablando de tubo digestivo superior. Gracias, Chío, por acompañarnos. Miren, entonces, por ejemplo, si tendríamos que hablar como que tal vez en un momento en más detalle de muchas enfermedades, ¿no? Tenemos que solamente enunciarlas. Si, por ejemplo, por reflujo, un reflujo crónico, un paciente se llega a ulcerar varias veces el esófago, se va haciendo más estrecho. Esto porque, imagínense, por ejemplo, a quien le sale un fuego en la boca, ¿sí? Y de repente está cicatrizando y no puede abrir bien la boca, se hace un poco de cicatriz. Claro, finalmente esto se restablece al 100%, pero en el esófago se hace una ulcerita, una llaguita, cicatriza y se va cerrando un poco la luz, ¿sí?, del esófago hasta que se hace más estrecha. Bueno, en un momento dado entramos con el equipo, vemos la estenosis y se pueden utilizar dilatadores. O sea, hacemos el diagnóstico y luego el tratamiento. El tratamiento es, ahora tenemos que meter unos dilatadores esofágicos. Para volver a abrir. Sí, exactamente, haga de cuenta que entra en una pluma con una punta, ¿sí? Y hay plumas de calibres diferentes, entonces entramos y hay que forzar un poquito hasta romper ciertas fibras musculares del esófago y se va dilatando, ¿no? Digamos como efecto diagnóstico. Encontramos en el esófago unas varices, pacientes con problemas de cirrosis esofágicas que están sangrando, que también hay grados de varices, las que ya tienen una indicación. Sí, voy a pedirle a mi asistente que me dé las ligas y ahorita les voy a explicar a ustedes cómo se hace esto. ¿Sí? Al lado del esófago, amigos, pasa el vaso sanguíneo. Entendemos que por esa cercanía... Más bien, es decir, las venas ahí están. Hagan de cuenta que todos tenemos venas superficiales. Imagínense el hombre, la mujer que tenga varices en las piernas. Las venas ahí están, pero por alguna razón en esa persona se hacen más visibles, se dilatan y se notan más. Entonces las venas esofágicas ahí están, ahí existen anatómicamente, ahí están, ¿sí? Pero como en un momento dado el hígado está enfermo, ya la sangre no puede pasar por el hígado, busca por dónde pasar y entonces pasa en abundancia por las venas esofágicas y entonces las hace bolsudas. Se pueden... ¿Sí? La vena es un tubito
que tiene, digamos, un tono, es decir, es elástico, pero tiene un límite, no es como un globo Sí, su así. capa tiene una capa. Exactamente. Cuando ya se hace varicosas porque pierde la elasticidad por completo y se hace un saco así todo tortuoso de sangre. Esa es una vena esofágica, entonces sucede en el paciente cirrótico. Bueno, pues en ese paciente, ahorita vamos a ver en la punta del equipo, se pone este dispositivo que parece una sencillez y es una sencillez. Sí, este es un equipo de endoscopía, ahorita Es el endoscopio como tal, es el tubo flexible. Exacto, entonces imagínense, nosotros metemos por allá esto y sale aquí, ¿sí? Y se adapta aquí así, digamos, aquí así. Aquí lo vamos a adaptar, ahí ya quedó adaptado. Y tengo unos hilos que van por dentro del equipo. Es como un barrilito que tiene los hilos. Entonces, con un dispositivo que yo tengo ahí arriba, una vez que veo la vena, que la estoy viendo por acá, veo la vena, aspiro, porque el equipo tiene unos botones, ahorita los van a ver ustedes. A ver, voy a sacar de una vez el equipo. Se puede acercar un poquito a la cámara, pero ahí se ve bien. Aquí, si se fijan ustedes, el equipo tiene unos botones. Uno es para aspirar, digamos, si hay líquido yo aspiro, y el otro es para irrigar. Si hay un poco de saliva o se empaña el lente, yo le echo agua con esto, entonces tiene usted desde ahí controla lo que va a hacer el equipo ya al interior. Ya adentro, sí. Yo obviamente tengo que probar todo antes y ya en un momento dado, estábamos hablando de la vena, ¿sí? Estos hilos van por dentro, ¿sí? Entonces yo ya cuando veo la vena, apachurro este botón y succiono la vena. La vena, la mucosa con la vena se mete acá. Entonces yo en un dispositivo lo giro, que es este dispositivo, ¿sí? Giro el dispositivo y sale la liga, entonces aprisiona la vena y de esa forma ya se colapsó, ya esa vena ya no va a existir. Ya no va, ya, exacto. Entonces, ¿qué hace la sangre? Se tiene que ir por otras venas, pero ya no por esas. Ya no va a sangrar, ya no tendría que sangrar. Habitualmente un paciente con varices puede requerir varias sesiones de... Varices esofágicas, amigos, varices esofágicas. Recuerden. Ahora vamos a prender el equipo, que habíamos previsto pues ilustrarles a ustedes un poquito, porque de eso se trata la plática, ¿sí? Este es como tal el equipo, el endoscopio, pero es todo su gabinete, ahí entiendo es un procesador para la luz. Exactamente, uno es el procesador y otro le denominamos la fuente de luz, que precisamente nosotros la vamos a prender ahorita para que nos dé una iluminación. ¿Sí? Ahí estamos viendo en la pantalla. Ahí se veía la pantalla. Guante, y nosotros con una gasa siempre, pues cada vez que hacemos un estudio se puede calibrar, como si estuviéramos ajustando, le llamamos el tono de blancos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí el endoscopio, imagínense ustedes, tiene 7 milímetros. O sea, ¿quién no se pasa un bocado? Sí, de más de 7 milímetros. ¿De qué tamaño? Sí, ¿no? sí. ¿Sí? O una pastillita, o una capsulita, un dulce. En eso consiste la endoscopía. Deglutir un dulce, una pastilla. Con la boca anestesiada, un poquito así adormecido, de tal forma que es muy sencillo, ¿no? Entonces, a través del equipo... perdón, es un tubo flexible. Es un tubo flexible, como ustedes lo pueden ver. Y yo aquí manejo, desde acá manejo, ¿sí? Ok. La dirección, disposición que va a ir dando la punta del tubo. En un sentido o en otro, que va dando el equipo, ¿sí? Para poder ir transitando en el tubo digestivo. Y de hecho, por ejemplo, yo puedo entrar al estómago y puedo después girarlo y darle la vuelta para ver cómo estoy entrando. O sea, si yo le hago así, ¿se fijan? ¿Sí? Ya estoy viendo completamente una U. Estoy viendo lugares inaccesibles antes. Si yo entraba nada más con una visión lineal. Ve toda la parte del estómago, todo, ¿no? Arriba, abajo, todo, a los lados. Todo. Yo puedo entrar, si no tuviera esta flexibilidad, yo entro y pues puedo ver lo que está de frente. Pero ¿cómo veo por donde pasé? Pues yo le doy la vuelta, ¿sí? Así, y ya estoy viendo donde yo entré. O sea, tiene una flexibilidad increíble. Es un endoscopio normal, todavía hay uno más delgado que es el pediátrico. Entonces imagínense, les digo a ustedes, 6-7 milímetros. Realmente no es molesto. Vamos a hacer aquí un poquito de maniobras que hemos preparado. Yo espero que a ver, miren, ahí metimos un objeto que me encontré aquí en el consultorio, que es un hígado con la vesícula, pero vamos, no le háganle caso. Es simplemente para que ustedes vean la definición de lo que se ve, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí
en la televisión una superficie lisa, ¿sí? Café claro, pueden ver aquí un verde, ¿sí? Podemos avanzar. Aquí este hígado es, a ver Lupita, tómame el equipo tantito ahí. Aquí, ándale. Bueno, ya estoy aquí más adelante de esta pieza que pusimos a propósito. Y si se fijan, puedo ver la textura diferente a esta. Aquí estoy viendo algo liso, aquí estoy viendo algo rugoso. ¿De acuerdo? O sea, puedo ver este detalle. Ahora, aquí tengo mis botones para manejar el equipo, los comandos. Tengo para tapones para irrigar o succionar. Y tengo aquí un canal de trabajo, ¿sí? Ahorita vamos a meter, por ejemplo, una pincita para tomar una biopsia, ¿sí? Vamos a pedirle a Lupita que nos pase una pinza para tomar una biopsia. Son unas pinzas chiquititas, muy delgaditas, pues tienen 2 milímetros, el equipo tiene 7 milímetros, este tiene 1.5 y en la punta tiene una pincita, ¿de acuerdo? Yo la meto por el canal del trabajo, ¿sí? Vamos a ver, ya perdimos un poco la imagen. A ver, ¿dónde se quedó? Ahí está, más atrás, ahí está. A ver, más atrás, ahí está. Bueno, es todo para ejemplificar. Va en el canal de trabajo por dentro y ahí salió la pinza. Ahí ya, si se dan cuenta, ya la abrió Lupita. Ciérrala, ábrela, ciérrala, ¿sí? Entonces podemos tomar de cualquier tejido, ábrela, podemos acercarnos al tejido, ¿sí? Cerramos y tomamos una biopsia, ¿sí? Y ya la biopsia, o sea, el tejido que sale de acá, ábrela, cerramos. Este pedacito que yo traigo aquí de tejido, ya puede ser del esófago, del estómago. Pero imagínense ustedes lo valioso que puede ser estos milímetros de tejido, si es un cáncer. Claro. O sea, y en un lugar inaccesible, diagnosticado oportunamente, sí decir, ah, caray, a ver, vamos a mandarlo al microscopio. Resultó ser que hay células precancerosas, ya no digamos precancerosas, que llaman displasia, metaplasia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la estamos encontrando oportunamente así, pasándonos una pastillita, viendo con definición, una pincita. Que la pinza va al interior de este tubo flexible, o sea, todo el canal de trabajo está al interior de este tubo flexible. Ahora, podemos también hacer, ahí pusimos un dedo de guante, ¿sí? Y vamos a ver si se puede así, si no lo haremos aquí afuera de nuestro maniquí. Toma el equipo. Lo mismo, aquí, ábrele, Lupita. Aquí tengo yo un dispositivo adicional que tiene un alambrito. Se llama una asa de polipectomía. Ciérrala. Bueno, entonces lo mismo, la meto por el equipo de trabajo al interior del endoscopio para que salga por la punta del equipo. Sí, vamos a abrirla aquí otra vez. Tal vez la definición que tengan ustedes allá no sea acercamos un poquito, Doc, para que vean. Pero bueno, pues creo que sí se ve bien, ¿no? Ciérrala. Ok. Ahora, yo la voy a meter por el canal de trabajo, ¿sí? Lo mismo se puede hacer en el colon, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a salimos un poco, ahí. Ahí estamos simulando una lesión que podemos encontrar. Ahora ya abrimos la asa de polipectomía, ¿sí? Como para tratar de enlazar el dedito de guante, ¿sí? Y cerrarlos. Ahí estamos viendo en la televisión. ¿La cerramos? Ok. Ciérrala. Ok. Ahora, vamos a hacerlo aquí afuera, ¿sí? Con el dedo de Lupita. Vamos a poner el dedo de Lupita. Vamos a poner aquí, tal vez lo vean ustedes, podemos acercarnos un poquito. A ver, vamos a, aquí está. Abrimos. Bueno, ya vieron ustedes el asa de polipectomía. Ahora estamos lazando el dedo. Cerramos. ¿Sí? Ahí le vamos a cortar el dedo a Lupita, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la pinza con la que está trabajando Lupita tiene una punta metálica. Con esto se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Y una vez que hemos capturado la lesión, esto va conectado a un equipo de electrocirugía. Entonces yo puedo estar pisando un pedal, pasando corriente eléctrica por este mini alambre, ¿sí? Y estoy
puedo empezar a cortar y a la vez ir cauterizando. Sí, para que no sangre, al momento de que usted está cortando. Estamos extrayendo un pólipo, estamos extrayendo una lesión, ¿sí? Pero estamos cortando y seccionando con el alambre, cortando como si fuera una hojita de bisturí, pero a la vez va cauterizando precisamente para que no sangre. Entonces, por ejemplo, esto se llama, ya la podemos retirar, se llama asa de polipectomía, ¿sí? Porque pues se usa más precisamente en el colon, que es en el intestino grueso. Intestino grueso, que es donde son más frecuentes. Endoscopía de tubo digestivo bajo, pero vamos a encontrar estos pólipos, estas lesiones. También llega a haber ocasiones pólipos gástricos, pero los pólipos gástricos son un poquitito menos factibles de quitar porque no tienen una raíz. ¿Sí me explico? Los pólipos de colon tienen esa particularidad, la mayoría tienen un pedículo, tienen una parte más delgadita, como si fuera el tronco de un árbol y luego el pólipo del árbol. Entonces podemos lazar el árbol y cortarle el tronco. Y en el mismo momento en que usted realiza el estudio diagnóstico, identifica los pólipos y en ese mismo momento cambia, se introduce esta pinza y en ese momento se va a hacer el tratamiento como tal, que es con esa asa tomar el pólipo, usted va a pasar ahí la corriente eléctrica como tal para cauterizar, que no sangre al momento de retirar y se está dando el tratamiento completo en ese momento. Sí, ahora con eso estamos hablando de lesiones, de procedimientos pues muy sencillos, digamos, ustedes ya se están imaginando el escenario, ¿no? Y en donde estamos curando, porque por ejemplo puede haber un pólipo premaligno, aunque sabemos que si se deja va a avanzar a malignidad. Lo estamos ahora sí textualmente cortando de raíz y se acabó. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, tenemos también la posibilidad, por ejemplo, si tuviéramos un paciente que tuviera una úlcera sangrante. Una úlcera en el estómago. Esófago en el estómago. Sí, habitualmente. ¿Hasta qué parte llega el endoscopio? El endoscopio habitualmente revisamos esófago, todo el estómago, y la parte inicial del tubo del intestino delgado, que es el duodeno. Que igual puede haber alguna úlcera ahí. Habitualmente muchas úlceras que les llamamos pépticas o úlceras son en el duodeno. Muchas son en la primera parte del intestino delgado. Del intestino delgado, y por supuesto ahí llegamos. Puede estar sangrando el paciente. Entonces esto sí es más complicado que lo vean porque tiene 1 milímetro, pero es una aguja. ¿Sí? Entonces, es una aguja muy delgada, con esta finita, con línea, esto. Entonces, con esta guía. digamos que en el dispositivo ahí, si quieres, sacarle la lopita y ponle la jeringa para que se ilustre ahí. Digamos, ahí tenemos aquí una sustancia en la jeringa, ¿sí? Y lo mismo se hace, ¿sí? La metemos por acá, sale en la punta del equipo y podemos buscar el sitio de la lesión, inyectar la sustancia y parar un sangrado de una úlcera. Entonces, imagínense ustedes lo que les venía yo platicando de hace años, un paciente sangrando que pues se ponía en peligro la vida. Una cirugía grande. Una cirugía abierta, pero no sabíamos ni siquiera dónde estaba la úlcera. Teníamos que cortar un pedazo de estómago y de duodeno para salvarle la vida, y ahora metemos un equipo en unos minutos, ¿sí? Metemos una agujita de ese calibre, inyectamos una sustancia esclerosante, ¿sí? Alrededor de la úlcera, se cauteriza y se para el sangrado. Entonces es un mundo de posibilidades. Hablamos de minutos, ni siquiera, o sea, eso lo estamos haciendo en 15 minutos, ya se detectó, ya se está dando el tratamiento de esa úlcera, por ejemplo. Así es. Entonces creo que bueno, si hubiera alguna pregunta específica por lo que se refiere al equipo, pero ustedes ya vieron la versatilidad que tiene, el espesor que tiene, pues el calibre. La única diferencia en el equipo de colon es un poquito más largo y tendrá tal vez 1 centímetro de espesor, ¿sí? Porque obviamente requiere un canal de trabajo más ancho, un lente también más potente, pero bueno, todo lo que estamos viendo aquí, pues son, préstame tu mano, Lupita, así sin guante, para que la vean ustedes en la televisión. A ver, donde tengas un pliegue. Aquí. O sea, la capacidad de magnificación de la imagen, ¿no? También Estamos viendo los pliegues, ¿de acuerdo? Entonces, sí, nos da una ampliación de unas 20 veces. Entonces podemos ver, obviamente, detalles muy finos con el equipo, ¿no? Nos vamos a poner el equipo por acá.
Perfecto. Ya andamos cerca de la hora. De la hora. 50 minutos. Bueno, pues yo espero que les haya quedado claro en qué consiste la endoscopía superior, que es un procedimiento sencillo, no doloroso, no peligroso, para fines de diagnóstico. Okay. Y para fines terapéuticos. Para tratar ya como tal el problema, que en ese momento inclusive se confirmó, y en ese momento se puede estar dando el tratamiento. Exactamente. Después del espacio de que el paciente estuvo aquí en el gabinete y ya se retiró, ¿posteriormente hay algún riesgo, alguna consecuencia en el paciente? Lo tenemos en una cama camilla como esta, unos minutos, varía de persona a persona qué tanto sedante se le puso. Pueden ser 10 minutos, en lo que está un poco mareadito. ¿Cómo se siente bien? A ver, vamos a incorporarlo poco a poco, acompáñenlo, tome asiento. Habitualmente después del estudio, yo le digo al familiar, mire, a usted le voy a explicar, ¿sí? Ya tengo aquí su reporte fotográfico, con su reporte escrito, no se encontró nada de cuidado, porque también es importante decir, los estudios son para encontrar o para excluir. Claro. Habíamos tenido sospecha de esto, pero sabe que sí, no. se pueden descartar muchas cosas. Sí, el estómago está bien, no tiene ningún problema. Hay que buscar en otro lado o es otra la causa, ¿no? Pero podemos entonces encontrar o descartar. Y muchas veces también esa parte que parece tan sencilla es fundamental, porque muchos pacientes ahora, vienen y tenemos, pues no será cáncer. Pues tengo esto y me dijo que así empezó mi vecino y la tía y quién sabe qué, y tengo un familiar que tuvo cáncer, ¿no será? Bueno, hay que, repito, saber a qué pacientes hacerles el estudio, a cuáles no. Pero bueno, cuando se hace y le decimos, ¿sabe qué? Aquí está su disco de toda la película, de todo el estudio, y aquí están las fotografías, no le encontramos nada. Pues uno respira tranquilidad absoluta, decir, qué bueno, porque además es un método de diagnóstico muy fino. Okay. Entonces podemos excluir, ¿no? Entonces decimos, ¿sabe qué? Yo con el paciente, si es mi paciente, ¿sí? Quisiera hablar con él en unos días. Llévese esta muestra a analizar para ver si hay esta bacteria o para ver esto o que lo otro. O si no hay muestra, tráigame el otro día que ya haya pasado la sedación, porque va a estar unos minutos en los que habitualmente, como les digo entre broma y broma, ¿no? Viene el paciente y le digo, ya vamos a empezar. Y dice, ¿está bien? Digo, no, ya acabamos. O sea, ya no supo de lo rápido hoy que vino fue un paciente en la mañana, dice, yo me acuerdo que me dijeron, le vamos a poner un suero. ¿Y ya no me lo pusieron? O sea, le pusimos el suero, la anestesióloga le puso su sedación, estuvo aquí 10 minutitos medio dormido, se levantó. Digo, ¿qué pasó? No, pues ya acabamos. Sí. O sea, no lo perciben. No, en absoluto. Entonces, se va a su casa, le decimos, lléveselo con cuidado, no se confíe, ¿sí? Por el elevador, por la escalera, con cuidadito, no puede manejar, que llegue a su casa, se repose, le da líquidos en unas horas, pero realmente es un procedimiento de ese tipo. En el caso de la colonoscopía, que es la revisión del colon, del intestino grueso, que es un poco más largo, más tortuoso, podemos tardarnos en promedio unos 20 minutos, digamos. Ok, un poco Puede más. ser menos, o 10 minutos si estamos hasta el final, porque tenemos que entrar acá y recorrer hasta esta parte del colon, ¿no? Entonces hay veces que hay pacientes que tenemos el intestino muy garigoleado y a veces no es tan fácil, por así decirlo, pero bueno, digamos promedio 20 minutos. Pero en el colon, al igual que en el estómago, imagínense que no está lleno de aire, sino que está cerradito. Claro. Entonces, cuando yo entro con el equipo, tengo un insuflador. Entonces, tengo que para ir haciendo el espacio. Para abrirlo como globito, ¿sí? Entonces, lo mismo el intestino. Voy avanzando en el intestino, abro a través de aire, avanzo, ¿sí? El siguiente tramo del intestino está cerrado, avanzo, insuflo, avanzo. Entonces, al final voy saliendo y voy aspirándole el aire, todo ese aire para que no se sienta molesto el paciente, pero le puede quedar un poquito de aire. Okay. Entonces le decimos, ¿sabe qué? Le ponemos a veces una buscapina en la vena, si tiene alguna molestia ni se preocupe, es un colijito pasajero, si siente como que ganas de evacuar, es puro aire, porque además el paciente se tuvo que haber purgado, por supuesto. Sí, tuvo que haber limpiado ese tramo de para poderlo hacer un estudio y tener una buena visibilidad. Entonces, bueno, pues con esta charla de la comunidad Piensa Sano en alianza con el Hospital Central, hemos querido ilustrarles a ustedes las bondades de todo lo que es la fibra óptica, lo que es la imagen,
de lo que es todo este tipo de procedimientos que, bueno, ahora para nosotros son rutinarios, pero que han llevado un gran proceso de avance tecnológico y científico en beneficio de los pacientes y la detección oportuna y curación de enfermedades que antes, pues repito, sí requerían de procedimientos muy cruentos y muy dolorosos. Muy agresivos. Y agresivos y además con resultados peores. Claro. O sea, esto de las varices del esófago es una maravilla. O la consecuencia, ¿no? Lo que ahorita platicamos, este estudio inclusive en una polipectomía o algo, no va a tener una consecuencia mayor, ¿no? A esas heridas, a esas cirugías, nada, o sea, que sí cambiaba inclusive el estilo de vida. El paciente ni cuenta se va a dar, es algo milimétrico, porque además no hay una sensibilidad como en la piel, la sensibilidad visceral es diferente. O sea, la víscera siente, no porque la tocamos, sino porque la distendemos, entonces por eso siente un poquito la molestia con el aire, lo aspiramos, es un coliquito pues lo que sí, pero no va a tener ninguna consecuencia, ninguna molestia. Nos preguntan por aquí, ¿piden algún estudio o análisis antes de realizarlo para pacientes diabéticos o hipertensos? Bueno, estrictamente hablando, no. Lo ideal es que el paciente esté controlado. Sí, lo ideal es que el paciente esté, o sea, sobre todo el paciente hipertenso, digamos que no tenga una presión muy alta, porque en un momento dado hace un esfuerzo, puede tener alguna cosa adicional, ¿sí? Pero sin embargo aquí, pues ya también nosotros nos acompañamos de un monitor, de un oxímetro de pulso, de tal forma que tenemos al paciente monitorizado, ¿no? Lo ideal es que si es un paciente que tiene enfermedades preexistentes, ¿sí? De este tipo de enfermedades crónicas, decimos, a ver, pues está checadito de su azúcar, de su presión, ok. No le pedimos estudios de laboratorio ni nada, excepto en un caso que digamos hoy no lo vamos a abordar como tal, que es el caso de la famosa CEPRE. La CEPRE es un procedimiento para entrar por medio de un endoscopio superior al duodeno, ¿sí? Pero son pacientes que tienen problemas habitualmente de cálculos de la vesícula que se fueron al conducto biliar o de un tumor en el conducto biliopancreático. Y entonces ahí, como sí tiene uno que hacer maniobras diferentes, digamos de cauterizar y de cortar, es conveniente que sepamos sus tiempos de coagulación. Ok, ¿cómo coagula el paciente? Exactamente. Básicamente está el paciente que sí le pedimos un estudio preestudio o preoperatorio, sí, una operación, sí, digamos. Sí, previo al estudio que se va a realizar. Por lo demás, digamos, habitualmente no. Sí, lo que se hace habitualmente de endoscopía digestiva en este contexto, con estas enfermedades que usted nos comentó, no hay algún análisis, claro, muy recomendable que si se tiene diabetes, si tiene hipertensión arterial, se esté controlando el paciente, ¿no? Y comunicarlo, ¿saben qué? Tengo esta enfermedad, hoy tuve tal nivel y listo. Aunque aquí el doctor, como nos comparte, pues entendemos que tiene usted el monitor, tiene a la compañera que le asiste, que está también capacitada para poder hacer esta evaluación previa y que se sepa que todo está en contexto, porque inclusive supongo el puro nervio puede poner un poquito o alterar un poco la presión arterial, ¿no? Entonces eso en algún momento se tiene que evaluar previamente, pero lo van a hacer ya aquí en el momento del gabinete y va a depender mucho del estado, la ansiedad que pueda con la que pueda venir el Entonces le decía yo, el paciente a veces me dice, ¿ya empezamos? Dice, ya empiece. No, pues ya acabamos. Ya terminó. ¿Sí? Y luego salen salen textual, en lo que llegan, a lo mejor a los 10 minutos están caminando a la sala de espera. Digo, ya sabe que recomienda usted por allá que las cubas están muy buenas aquí adentro, porque salen un poquito mareaditos, ¿no? Eso es todo, ese es el estudio de endoscopía. Entonces, cuando yo le digo al paciente, mire, lo que sí les digo es, cuando se lo tiene que hacer, hágaselo. Claro. Con quien usted quiera. Sí, a veces le digo, si quiere usted opciones, yo le puedo decir en dónde, pero no se lo deje de hacer porque hay sospecha de algo. Y también, éticamente, algunos pacientes les decimos, ¿sabe qué? Usted no lo necesita. O sea, tiene que haber criterio, por supuesto. Claro, perfecto, ¿no? O sea, es un estudio muy factible que ya acerca a muchos pacientes a que tengan un diagnóstico oportuno o inclusive tratamientos, como ahorita el doctor Fernando León ya nos explicó, pero tiene que ser bajo una vigilancia médica, bajo una valoración para que realmente sea sustancial la mejora que tenga el paciente. Pues no tenemos alguna otra pregunta, como siempre, pues agradecer a todas las personas que se estuvieron aquí conectando, que estuvieron realizando las preguntas. Sabemos que es un tema muy extenso y de mucho interés con base a toda la vinculación, ¿no? Con la alimentación que de pronto tenemos aquí, muy condimentada, con picante y todo, pues es muy común que existan pacientes
con estas molestias. Pues, doctor Fernando, si nos apoya en dar algún mensaje, alguna despedida, algún vínculo de las dudas que puedan surgir a razón del seguimiento de esta emisión que tuvimos de la comunidad de Piensa Sano. Sí, cómo no. Pues agradecerles a ustedes su tiempo, su paciencia de habernos acompañado en estos videos de la comunidad Piensa Sano en alianza con el Hospital Central, que reitero, ¿no?, llevan el objetivo de darles información útil para como cultura general o porque tienen algún conocido o alguno de ustedes mismos alguna enfermedad que requiera según la temática que se vaya abordando. Y en el caso particular del tema que nos ocupa el día de hoy, si alguien tiene alguna pregunta específica, busquen por Messenger o en Facebook Guadalupe Gómez López, que es Lupita, mi asistente, que ella les puede dar algún detalle extra sobre el procedimiento, nuestra ubicación, etcétera. ¿Sí? Y pues reiterarles, ustedes ya vieron que son procedimientos realmente, pues diríamos sencillos, sin minimizar. También yo les digo, no podemos, o sea, minimizar las cosas porque todo... Bueno, es que es sencillo, doctor, con la inercia de la capacidad del equipo tecnológico y el entrenamiento de los médicos, ¿no? Por eso se pudiera entender un estudio fácil, pero es un estudio que requiere de este entrenamiento, de este argumento para poderlo realizar. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, invitarles a que, reitero, tenemos varios videos de la comunidad Piensa Sano por YouTube. Algunos tienen ya muchas vistas, de temática precisamente del aparato digestivo, y también están todos los Facebook que tenemos los martes. A veces hay continuidad, a veces hay algún detalle adicional. Están todos los videos de los Facebook Lives de la comunidad Piensa Sano, que aquí Joaquín nos hace favor de subir una vez que termine el programa, ¿sí? El video lo edita, le quita tal vez alguna parte para hacerlo un poco más corto, y está en YouTube. Así que pues muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y a darme la oportunidad. Me sentí hoy muy halagado porque pues hace, no sé si ya un par de años, no tengo la precisión de cuándo, ¿sí? Estábamos en pandemia, y entonces en esa disminución de la actividad laboral que tuvimos todos, pues yo me di a la tarea de meterme a algunos cursos de marketing digital, y ahí salió la idea de hacer una comunidad y la idea de transmitir información, porque pues muchas veces escuchamos la terminología del médico y como dicen, así como escribe de ilegible, lo mismo su lenguaje, no le entendían al doctor. Entonces, la comunidad Piensa Sano tiene esa particularidad. Estas pláticas hemos tratado siempre que los ponentes hablen con mucha sencillez, les expliquen de tal forma, como dicen, con manzanitas, para que ustedes al final de este programa que ustedes dedicaron de su tiempo valioso, tengan una utilidad. Así que gracias por atendernos. Perfecto, doctor. Pues mire, terminamos de despedirnos. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. A Abril Flor, gracias. Lores Cervantes, Eli Álvarez, María Eugenia Márquez, gracias, excelente información. Gracias a ti por el mensaje. Ahí está, ya igual dejamos anclado el vínculo de Guadalupe Gómez. Marta Estefanoni Quintero, saludos desde Querétaro. Igualmente saludos para ti. Pues gracias a todos ustedes, amigos y amigas, por seguirnos en una emisión más de la comunidad de Piensa Sano, en esta alianza con el Grupo Médico Central, en el derecho a la información que ustedes tienen por el bien y el cuidado de su salud. Como siempre, agradecer a Joaquín en el detrás de por todo el apoyo para la realización del mismo, y de Lupita, que el día de hoy también nos acompañó en esta dinámica que tuvimos muy didáctica del doctor Fernando León para poder explicar todo lo inherente a la endoscopía digestiva. Cualquier duda, cualquier comentario, se quedará la emisión, como ya dijo el doctor, a través de los videos de la comunidad de Piensa Sano, y también ahí en los mensajes nosotros estaremos atentos por alguna duda que exista posterior, el doctor la pueda contestar puntualmente. Pues amigos, muchas gracias, que estén ahí al pendiente. Estaremos ahí publicando la siguiente emisión para el siguiente martes por la tarde. Nuevamente nuestro reconocimiento, admiración el día de hoy en el Día Internacional de la Mujer. Cuídense mucho, que sea lo mejor en esta semana, y nos saludamos muy pronto. Se despide de ustedes su amigo Juan Bernardo López Alducin. Gracias, excelente noche.